donde estaremos hablando con el arquitecto Luciano Landaeta sobre proyectos a gran escala y sus experiencias en oficinas como OMA, Stephen Hall Architects y Santiago Calatrava, entre otros. Ya lo estaremos invitando. Listo, ya está enviada la invitación y bueno, ya nos llegan algunos mensajes por aquí. Saludos al profesor Carlos Myers, a Brenda, a Vané Riera, mi novia. Ya está cargando la imagen. Si me escucha bien. Perfecto. ¿Cómo estás, Sebastián? No se escucha, está cargando la imagen, no sé si... Yo escucho bien, no sé si la voz llega bien allá. Sí, ya lo escucho. Solo falta la imagen un momento que esté cargada. No sé si a usted le Ok. aparece su imagen. Eh, Perfecto, sí, aquí funciona Sí. audio y video, funciona perfecto. Ya, perfecto, ahora sí. Ahora sí, sí, buenísimo. Estamos listos, ahora sí. Ahora sí, Bueno, vamos. primero que todo, bueno, bienvenido y muchísimas gracias por permitirse este momento, eh, esta conversación aquí, bueno, en este formato. Voy a intentar subirlo un poco. Ok. Agradecido con usted por aceptar esta invitación y bueno, eh, cuando estuve comenzando con todo este proceso de entrevistas y haciendo esta especie de programa, podcast, como pueda llamarse, eh, uno de los muchos arquitectos me escribieron, me mandaron sus mensajes de apoyo, entre ellos fue usted, estuvo pendiente de algunas entrevistas y bueno, agradecido y es una sorpresa para mí llegar hasta arquitectos que están en otras partes del mundo, como usted que está en Roma, y es algo que a mí me enorgullece mucho decir. Y yo creo que va Eh, en dos sentidos, Sebastián, perdón que te interrumpa. Uno, llámame Luciano, es claro que me llamas usted, pero para entrar en lo una llamo- conversación. no sé si Sí, puede hablar un poco más alto, pegarse. sí, ahora sí me acerco más. Y hay una cosa que me llamó poderosamente la atención, es la necesidad, la sed o las ganas de abordar el tema de la ciudad. Y me tocó muy cercano porque luego hablaremos de eso en el desarrollo de la conversación, porque sin saberlo o tejiendo una suerte de decisiones, el trabajo de arquitectura terminó siendo un trabajo de ciudad. No porque no lo sea, pero dejó de ser un trabajo puntual, edificado, a tener, a contemplar una escala mayor y conceptos que probablemente cuando salí de la universidad no manejaba o tenía alguna noción muy teórica, muy básica, pero cómo se implementa, cómo lo abordo y luego cambiar de latitud y qué significa una plaza de tantos tamaños en tal lugar. Entonces, llamar el blog conversaciones por la ciudad, ni siquiera de la ciudad, sino por la ciudad, es un hecho súper positivo, ¿no? Propone un evento de una lista de cosas por hacer. Esa me llama poderosamente la atención, más que una retrospectiva urbana. Por eso te felicito, por eso me emocioné tanto. Muchísimas gracias. Y sí, pues esa es la idea, ¿no? Hay muchas cosas por hacer y la idea es transmitir ese mensaje a una comunidad de arquitectos que a lo mejor necesita estos temas, necesita estar al tanto de muchas cosas bueno, que están pasando y que nos afectan a nosotros como ciudadanos y cómo todos juntos podemos llegar a planificar, a construir una mejor ciudad. Pensando también desde el punto de vista de la arquitectura, con todo lo que la arquitectura implica en este ámbito. Eh, Queriendo dar una pequeña introducción de a quién estoy entrevistando, el
profesor, arquitecto Luciano Landaeta, que se graduó como arquitecto en el 97 en la FAUCB, 97, el año que yo nací. Estaba graduando en la FAO. Y después en el 99 estudió en Dinamarca. Eh, No, hay unos estoy bien. cursos que da la Universidad de la KDK, que es el Royal Academy, y participa con un personaje increíble que abrió además ese compás, perdón que te interrumpa, eh, de lo que nutre el término de diseño, Michael Fer. Yo sé que Chuchi está conectado y lo conoce súper bien, y fue el que me introdujo a esta noción del diseño integral, diseñador integral, industrial, integral, y estaba encargado además del desarrollo de los trenes de Dinamarca en ese entonces, cuando Dinamarca conectaba por primera vez con la ciudad de Malmo. O sea, digamos que hay una suerte como la microescala y la gran escala de ciudades se conecta, y ahí empieza a abrirse una nueva puerta que al egresar de la universidad no sabía que existía. Eh, pero te interrumpí. Y luego en el 2002 fue a Columbia University. Ahí estuve con el profesor Andrew McNair, que llegó a Venezuela a través de un ejercicio teórico llamado Think Tank, que derivó en otra cosa, pero y me hizo una invitación que no pude rechazar, que era convertirse en el Teacher Assistant, el asistente del profesor, una figura que es como legítima, que aprende directamente con una cátedra directa de dedicación. En su momento era con el curso de verano, que era una cosa muy puntual de 2 meses y se convirtió en un hecho recurrente que fui invitado varias veces No sé y si, ahí sí, quisiera confirmar que las personas que están escuchando, si se escucha perfecto desde donde están, o, o hay que subirle un poco el volumen. No sé si cerco, tendrá algún... pero un poco bajo. Aquí estamos. Ok, ahora no sé si ya está mejor. Porque a lo mejor puede ser, puede que sea yo el que no estoy escuchando No, bien. yo me acerco porque me siento que estoy invadiendo el teléfono, pero Se escucha perfecto ok. y Chuchi, el profesor Chuchi dice que un saludo, por cierto. No, se oye bien, ok, hay alguien que sí, sí. No se Seguimos. oye bien. Sí, habla un poco bajo. No sé si tiene unos audífonos Sí, o algo luego audífonos y probablemente así funcionamos, que maximizamos el tenga sonido. algún micrófono. Yo creo que este de color lila que es fantástico. Listo. ¿Ahora? ¿Se escucha mejor? Muchísimo mejor. Wow, cambiamos de tema. Ok, seguimos entonces, perdón. Perfecto. Ahora sí, claro y fuerte. Él, además es arquitecto registrado en el estado de Nueva York y es miembro del AIA, American Institute of Architecture. Mm. Eh, bueno, y ha desarrollado su carrera como arquitecto, urbanista, docente e investigador y tiene una trayectoria pues admirable que cualquiera quisiera tener eh, donde estuvo trabajando con Stephen Hall eh, en Perkins Eastman, eh, en las oficinas de Santiago Calatrava y en OMA, y hoy en día es director del estudio Fuxas, eh, donde desarrolla 4 despachos en Roma, Shenzhen, Dubái y Nueva York, entre los que están, este, bueno, ya visto todo esto, introducirnos de una vez en el tema de los proyectos a gran escala, quería preguntarle cómo ocurre eso, cómo acaba introduciéndose en el desarrollo de este tipo de proyectos. Bien, esa pregunta es fantástica porque misteriosamente él empieza en Venezuela, no empieza afuera. Digo misteriosamente porque la gente se imagina que el tema del tamaño está relacionado con otras latitudes, pero no. Cuando yo egreso en el año 97 y luego hay una relación fantástica con Miguel Acosta, profesor de la facultad, eh, digamos, en esa relación que además hicimos una pequeña oficina que duró unos 3 4 años con Juvenal Salcedo y Luis Sánchez.
Fue una exposición también a un momento del país que llamó a atender las zonas de barrios, Josefina Baldó y Federico Villanueva, con la rehabilitación física de barrios y el CONAVI. Entonces, los primeros clientes que hubo en esa oficina fueron comunidades organizadas o comunidades con necesidades y de todo tipo, no necesariamente físicas, pero también de estructurar el recinto, el dónde vivir, cómo se hace una estructura realmente del morar, del habitar, qué se hace con el tema de uno no solo vive, sino además se recrea. Entonces el primer cometido fue en un barrio llamado Los Guayos, en Carabobo. Miguel liderando todo este proyecto urbano y haciendo las primeras preguntas si es aquí donde va un edificio o es la estructura urbana que es la que... ¿Cuánto camina una gente normalmente? ¿Cuánto es la temperatura que una persona puede aceptar para caminar? ¿A qué distancia hay? Fíjate que empieza uno a tener un tema de tamaño, pero también de uso. ¿Qué hace la gente después que trabaja? ¿Qué se recrea? ¿Qué escuelas y tal? Eso derivó en otros tantos ejercicios y se hicieron en la oficina, creo que 9, Anaco, Calabozo, en Trujillo, algunas competencias, con el Fundabarrios, con Conavi, con Inavi. Entonces empezó a crecer la palabra, el argot, la definición de ciudad, por cómo construir una ciudad, cómo formalizar esos asentamientos que en algunos casos eran absolutamente cercanos, en el caso del Maturín, el barrio de la Cruz de la Paloma, que era literalmente a 3 kilómetros del centro de la ciudad de Maturín, pero absolutamente desasistido, cuando llovía se abnegaba, una estructura muy blanda. Cómo reconstruir aquella noción de lugar, del de Mora, y además cómo reconstruir la noción que se une al sistema formal de la ciudad. Eso está, digamos, en un periodo de 3 o 4 años y de todas estas invitaciones a Nueva York con Andrew McNair y Columbia University, sale una invitación a trabajar, ¿no? En 2002-2003. Bueno, una suerte como un poquito la rueda de la fortuna, Andrew McNair, este profesor, me invita a Colombia y de ahí conozco a un grupo. Hay una suerte de informalidades, te lo comento, o se los comento. Literalmente después de Colombia comíamos hamburguesas en un diner, una suerte como de un lugar muy barato, pero muy, muy rico, de donde se juntaban los profesores. Y ahí estaba, yo era como una mascota, yo era el menor de estos señores. Y ahí estaba Livius Woods, y aparecía Stephen Hall, aparecía Kenneth Frampton. Personajes que además yo no les sabía las caras y sabía sus nombres luego. O sea, bueno, ahí acabo de hablar con Bueno, Kenneth un Frampton. perro calentero con Stephen Hall. Literalmente, sí, eran unas hamburguesas muy malas, pero unas conversaciones muy buenas. Y ahí salieron necesidades de invitar a trabajar en uno de los proyectos más grandes que esa oficina ha tenido, que es lo que llaman el rascacielos horizontal para una compañía en China. O sea, bueno, necesitaban manos, alguien que hiciera un 3D, etc. Conjuntamente con Stephen Hall y otro arquitecto un poco menos conocido, pero muy prolífico, que se llama Frank Ripa, se hicieron 2 proyectos en China. Uno en el río, el Pudong River, que es el terminal de cruceros, y otro en la ciudad del sur de China, que se llama Shenzhen, que es una ciudad que empezó una villa en el año 1982 y hoy día tiene 27 millones de habitantes, o sea que la expectativa de crecimiento y densidad es grande. Y esta compañía, el cliente, es un desarrollista chino gigantesco que se llama Wanka, y ahí abordamos el tema del edificio que lidia entre estas 2 escalas, la escala de la arquitectura y la escala de la ciudad. Ahí está el primer desafío. O sea, mis elementos muy frescos de esta ciudad construida o reconstrucción o formalización de la ciudad, sucediendo en Venezuela, aterriza en Nueva York para aterrizar además en China, para reconstruir desde la nada, desde una tabula rasa, edificios que tengan ciertas bondades urbanas. Esto te lo digo yo años después. En ese momento lo que yo estaba haciendo era reconstruyendo espacios grandes. Pensaba que con eso se solucionaba. Y ahí hay 3 o 4 probablemente conceptos que me acompañan hasta el sol de hoy que no son una sucesión de espacios, sino una sucesión de lugares. ¿Cómo transferir o darle la cualidad de por qué un lugar se convierte tal? ¿Qué nociones
¿Es flujo? ¿Cómo se contiene? ¿Hacia dónde mira? Hay una posibilidad de sombra, si es un lugar de caliente o no, etcétera, ¿no? ¿Cómo se habita? Que son probablemente las primeras preguntas que sería uno. ¿Cómo se habita ese lugar? ¿Por cuánto se habita y para qué se habita? Por ejemplo. Sobre todo teniendo en cuenta las diferencias entre las latitudes, no es lo mismo diseñar aquí en Venezuela que en Nueva York o en China. Sin duda. Ese es un comentario muy inteligente. Ahí en Stephen Hall fueron dos encargos muy grandes, de muy distinta índole. Ese fue ese rascacielos horizontal, porque tiene 270 metros de largo, y una casa pequeñita, que es la casa de la residencia del embajador de Suiza en Washington. Imagínate los dos escalas. A las 3 de la tarde estabas hablando de kilómetros y en la mañana estabas hablando de milímetros. Eh, Después después de Stephen Hall y Frank Ripas, hay una invitación, uh, tiene mucho que ver con el universo de los amigos, de las ayudas, me cambia la vida una larga estancia que hago en casa de un amigo, otros arquitectos venezolanos que se llaman César Salazar, y su esposa, que son fantásticos. Y ahí busco otro trabajo, porque de verdad no vivía de lo que me estaban pagando. Y consigo un No trabajo en esta vivía oficina grande. Sí, de la no, era muy poca. arquitectura. No, súper, súper. La paga era casi nula. Las experiencias son muy grandes. Y consigo un trabajo que sea en Perkin Eastman, que es una oficina que pasó de la oficina boutique a la oficina. Estamos hablando de que hay 700 arquitectos que me aceptan, no sé por qué razón me aceptan. Y bueno, me asigna un cargo a un junior architect, ya después de haber hecho haber construido algo en Venezuela, un poquito viejo para la gracia, pero aparezco como un junior architect en Perkin Eastman, ese que tú nombras. Y cambia la dimensión absoluta de la dinámica y la disciplina, porque no solo es el tema del tamaño de lo que se produce, sino es la disciplina dimensionada en la especialización. Ahí tengo compañeros de trabajo que son gente que hace solo fachadas, por ejemplo. Toda su vida, 20 años haciendo fachadas. O gente que solo hace planes urbanos, pero desde la mancha del uso del suelo y tiene 70 años en eso. Que Esa, no sé si sí, perdón. para contextualizar un poco, ¿cómo es esa organización en estas oficinas, esos escalones por los que uno tiene que pasar? Pero yo no estaba muy enterado de eso, sino hasta hace muy poco. Si hay una estructura muy vertical, digamos, en las oficinas. Hay gente que les llama corporativas, que hay una estructura, el junior, el associate, el senior associate, digamos, que va por grados de experiencia y años muy bien establecida, que se refleja además en las tipologías de contratación. Digamos, aquí estamos hablando casi de una suerte como de estructura de banco, ¿no? Aquella oficina boutique que están los arquitectos trabajando horas eternas para producir una belleza. Digamos, no está mal la calidad del trabajo que se produce, pero tiene mucho que ver con las funciones y los servicios que se ofrecen. Cualquiera diría que no se aprende de arquitectura y se aprende mucho, porque se aprende a dar servicios muy específicos, a especializarse. El arquitecto todero en algunas latitudes no lo entienden, para nosotros es muy normal, podemos ser totalmente transversales del pomo de la puerta al jardín de una ciudad. En este caso no es entendido y es mal entendido. Y en este caso de Perkin Eastman, el beneficio que yo obtuve ha sido de organizar el tiempo, organizar las dinámicas en las cuales tener un contacto directo con un cliente. Les cuento una anécdota muy rápida, porque yo sé que el tiempo apremia. Yo entré y por supuesto, nadie conocía. Y muchos de los superiores eran gente menores que yo, 10 años menores que yo. A veces me insultaba un poco, bueno, pero ¿dónde estoy metido? ¿Qué hice con mi carrera? Pues no, hay que ser un poco más humilde, hay que saber escuchar. El sistema métrico decimal lo tuve guardado por un buen tiempo, el sistema imperial, pies, onzas, sí, Fahrenheit y toda esa cosa. Cómo imprimir el tamaño, 1,16 por 1,32, cuáles son las fracciones. Pero cuando se supera toda la metodología, me llaman un jueves por la noche para una entrega, un miércoles por la noche, una entrega un viernes, para hacer, ahí viene la gran escala también, que es donde conecto una con otra, una propuesta para la nueva estación
de Madison Square Garden en la ciudad de Manhattan, en el corazón de la calle 8 con la 34. ¡Wow! Bueno, me pongo en el computador como cualquiera de nosotros y sale una idea y entiendo algunos flujos y trenes, porque por debajo están las estaciones de trenes de Penn Station, 64 plataformas, hay una complejidad absoluta de movilidad e infraestructura. Muy, muy puntual nombro estos conceptos. 4 de la mañana sigo en la oficina, desarrollo una idea, hago AutoCAD y construyo algunos modelos muy rápidos, construyo una maqueta. Me llegó un chico que se llama Fernando Ramírez, que éramos roommates en ese momento, y a las 4 de la mañana yo entré en pánico y dije, esto no es la universidad, ¿qué hice? ¿Qué desastre he hecho? Esta gente, qué informal que soy, casi que lloro, me fui, me di un baño y volví. Cuando vuelvo, destruido a las 7 de la mañana, en la reunión a las 8 y me llaman a la reunión. O sea, mira, Luciano, que vayas a explicar tu propuesta. Con el gobernador en ese momento se llama Spitzer y muestro la propuesta. Dije, bueno, hasta aquí llegué, hasta aquí llegó el contrato, se acabó. Esta fue mi vida en Nueva York. Resulta, y la seleccionan como una de las opciones posibles a desarrollar, porque hay algo que tiene que ver con ese paso intermedio, que es entender la arquitectura y entender la ciudad. No porque yo sea una persona brillante, sino que nuestra formación lo permite, digamos, ese análisis del contexto y ese análisis de la arquitectura que permite que el contexto vivan o colinden. Las otras opciones muy buenas todas, pero muy de poca factura, digamos, muy esquemática. Ese fue un salto cuántico, nombro esa anécdota porque me permitió entonces entender las dimensiones, el verbo, el argot, las necesidades de, lo que tú decías, Sebastián, en ciudades como Nueva York, ¿no? ¿Cuál es el servicio que uno provee? ¿Cómo se entiende el espacio público? ¿Cómo se entiende el espacio común? ¿Cómo lo grafico? ¿Cómo lo llevo a la arquitectura? De ese paso cuántico de ser un nuevo en la oficina a construir una opción para Nueva York. Bueno, llegaron otros encargos muy rápidos. No es que yo me convertí en la estrella y el día siguiente ya era socio para nada, sino había más trabajo. Usted lo hace bien, pues haga más trabajo. Y entonces ahí fue el lugar perfecto para adquirir trabajos de alta complejidad, como el caso de la ciudad de Ho Chi Minh City, que tiene un islote al centro de campos de arroz, 18 hectáreas por desarrollar. Se hizo una propuesta y volví al trabajo en China, hicimos un trabajo en México, hicimos un trabajo en Brasil, y cada una de estas latitudes tenía unas complejidades grandes. El caso de China, que es el que me permito para unir, era el borde industrial del río del Pudong. El río tiene como una nariz, donde está Pudong y están todas esas torres. El costado del frente, el que nunca le toman la foto, que está del lado, se llama Puxi, y era una zona residencial con un borde totalmente industrial muy contaminado. Ahí estaban las cargas de carbón, y estaban las cargas de metal. El cliente es la ciudad y el encargo es hacer una marina con un hotel y 18 edificios. Yo, wow, ¿cómo entramos en esto? Desde Nueva York hasta China, el ejercicio, entonces te nombro, ya había entendido un poco el espacio público, o el espacio común, ni siquiera el espacio público, los flujos de ciudad, los flujos peatonales. ¿Cuánto camina una persona en Shanghai? ¿Cuánto es la temperatura de Shanghai? ¿Cómo se congrega la gente en Shanghai? ¿Qué hace con el tiempo de ocio? ¿Cuáles son los espacios que se celebran y cuáles son los espacios realmente de la ciudad? No los espacios por crear, sino los espacios que ha adquirido la ciudad. Entonces está el Bond y hay una suerte de investigación del ADN de los contextos urbanos que es muy importante, siendo un poquito más responsable antes de implantar algo que le es totalmente ajeno o probablemente que fracase. Y hay elementos que empiezo yo de manera intuitiva a usar, y los uso ahora con mucha frecuencia, que es decodificar esas oportunidades urbanas. ¿Qué hace la gente? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se congrega? ¿Cuánto se congrega? Esa zona tiene 250.000 habitantes, muchísimo, y lo que era una sola parte que había que conectar a la ecuación, el borde de agua. La gente nunca había llegado al agua. Durante más de 80, 70 años, ese borde era industrial. O sea, había una pared y no se sabía cómo se disfruta algo que es tan valioso, que es la conexión con el río. Eso lo que utilizamos como concepto fue la porosidad. Cuánto tarda una gente en llegar de la ciudad al borde de agua, cuánto permanece,
Y al voltear, como los edificios celebran la permanencia más que el paso. Entonces, una suerte de, como de nodos consecutivos donde la gente va a permanecer. No solo a ir a trabajar o tomar un café o reunirse, sino a permanecer. Eso se construyó a la sorpresa todos esos edificios. La fase 1 se construyeron 8, la Marina se construyó, digamos, un edificio de 200 metros de alto se construyó, hay unas sorpresas enormes y la arquitectura empieza a ser, en ese caso es el encargo, la suerte como el background, el telón de fondo que permite que la ciudad la viva. ¡Pum! Bingo. Primer clic de gran escala, donde sí digo, bueno, mi ejercicio de la arquitectura, que no deja de ser tal, y, digamos, hay una suerte de proporción de clima. Shanghái fluctúa muchísimo entre los 43 grados a los 0 en invierno. Las resistencias de los materiales, la presencia de altos niveles de humedad, corrosiva, porque bueno, tiene cercanía al mar. Hay una cantidad de elementos que hacen la arquitectura un poquito más robusta o resistente en el tiempo. Las diferencias de dilatación de los materiales, de juntas. Ya estamos entrando en el detalle, pero sin olvidar que la premisa es el espacio común. Yo lo llamo el espacio común, sin necesariamente ser público, porque hay otras definiciones que diré más tarde. Bueno, ahí termina la historia con Perkins y hago una escala en Baltimore desafortunada, porque era un trabajo que no duró mucho, me volví a Nueva York y ahí sale una oportunidad con MG2, una oficina de Seattle y OMA, una suerte de matrimonio forzado. Aquí, Sí, haciendo un paréntesis antes de entrar a OMA, sí. eh, Me olvidé de Calatrava, sí. haciendo un paréntesis, Sí. que China, digamos, siempre ha sido programada como, las ciudades en China siempre han sido programadas como ciudades horizontales. Sin embargo, en los años 80 hay un boom, que bueno, eso lo estuve viendo ayer en una entrevista que estaba escuchando de Stephen Hall. Hay un boom y bueno, comienza la ciudad vertical, la ciudad de los rascacielos y donde digamos, el objeto arquitectónico es el protagonista, el ícono y, y bueno, lo que logro percibir de China es que muchas veces se olvida eso, digamos, todos esos principios que usted está mencionando en este momento, que es el espacio común, cuánto tarda caminar de un sector a otro. Yo no he estado en China, mi papá sí estuvo en China y me contó que él veía que si había un problema de tráfico, lo solucionaban con un puente por encima y listo. Y lo construían en una semana. Y entonces es muy valorable que ahora estén optando por este tipo de proyectos y ya se deje un poco la ciudad de los rascacielos o la ciudad, digamos, pensada en no compartir, sin el espacio en común. Sí, ahí te hago una anotación y perdona que me pasé fugazmente. En el 1979 y en 1982 hay la maduración de lo que se llamó zonas especiales de desarrollo con un presidente visionario que es Deng Xiaoping. Deng Xiaoping entendió que el sistema de gobierno socialista tiene el Partido Comunista con mayores miembros del mundo, son 8.000 miembros, 8.000 representantes, una suerte de congreso máximo. Eh, pero se le da algo, la ecuación empieza a cambiar cuando la tierra tiene valor, cuando el campo de arroz, que eran esos campos horizontales que estás hablando, tiene valor. No hay la versión de la propiedad horizontal no existe para una versión de arriendo por 80 años. 80, 70 años. Entonces, el boom de crecimiento es porque hay una necesidad de crecer. El primer ciclo de crecimiento de China empieza en Cantón, en el sur, Guangzhou, como se dice en chino, que están estas 4 ciudades fantásticas, Hong Kong, que es el borde, que recuerda que todavía era británica, hasta el 91, y está Shenzhen, que está literalmente a una hora, Foshan, Guangzhou, etcétera, etcétera. El valor de la tierra agrícola se transforma en la tierra urbana y tiene un valor monetario posible para digamos, desarrollar.
y pasa de esa villa de 250.000 habitantes que fue en el año 60 a 27 millones de habitantes ahora. Fíjate que en un solo ejercicio, digamos, financiero casi, hay un ejercicio también demográfico importante, hay una densidad. Entonces, si el uso de la tierra cambia y me permito construir, automáticamente va a crecer en vertical, porque puedo replicar tantas veces en alto, se me sea permitido la misma huella. Eso sucede simplemente un ciclo industrial que termina a principios de los 90, 92, y luego hay un ciclo de urbanización, que es el tema de esta infraestructura, de los puentes, tantos puentes sean necesarios, tantos trenes sean necesarios. Y el último ciclo, que yo diría que termina para el año 2000, los primeros 10 años de este nuevo siglo, es la ciudad de servicios. Entonces empiezas a tener la especialización de los sectores y subdistritos, y probablemente ahora lo que sucede con mayor frecuencia, y no porque sea un hecho de reflexión, sino es un hecho de valor del uso, es cómo la gente retoma, y hay un cierto tipo de arraigo a la zona, a la ciudad, a lo que se camina. No se camina en balde, sino se camina, y hay unos ciclos, cómo funcionan las comunidades, por ejemplo. ¿No? Hay un fracaso absoluto de la reingeniería y reubican gente a 4, 5, 30 kilómetros fuera para desarrollar. Digamos, hay una fractura absoluta en el orden urbano chino en los últimos 20 años, y lo que busca el desarrollador, sobre todo el gobierno, es reconstruir el tejido social. Fíjate que es una cosa, pareciera que es como el otro punto. Si bien yo te decía que en las primeras experiencias en Venezuela era formalizar la estructura social con la estructura física, en este caso el exceso de estructura física ha roto absoluto el tejido social. Hay unas como polos opuestos con ciertas medidas similares. Me salté Calatrava, pero... Ahora volviendo a Sí. OMA para cuando aprovechar el Ah, tiempo de sí, la perdón. Sí. Antes de OMG2, me hicieron una invitación, ya estaba haciendo varios planes urbanos y tenía ese gusano de que quería volver a ser arquitecto y quería llegar al detalle, y me hacen una oferta para trabajar con Santiago Calatrava, inesperada, la verdad. Y empiezo a trabajar, y solo fueron 3 proyectos muy grandes: el aeropuerto de Denver, toda la ampliación del terminal internacional, el Museo del Mañana en Río de Janeiro, y la Universidad UTSE en Taipei. Estos son solo 3 proyectos que abarcan cada uno un año, un ejercicio del detalle. O sea, volví a la arquitectura directamente con Santiago y ¿Esto fue un equipo. con OMA o con Con Santiago Calatrava? Santiago Calatrava primero. Y bueno, o sea, de Es esos dos, el aeropuerto de Denver. Denver Airport, el terminal sur, el nivel de complejidad aquí, y ahora voy a hacer una recapitulación de lo que estamos conversando. Uno empezó con la estructura urbana, que era, en el caso de Venezuela. Luego el uso del suelo y la densidad. El caso de Perkin Eastman, cómo congregar y hacer espacios comunes o espacios públicos. El tercero, en Calatrava, es la multifunción. Muchos de estos edificios, por casualidad digo yo, el edificio de Denver era un aeropuerto, un terminal de tren, una sala de conferencias, un centro de convenciones y un hotel de 500 habitaciones. Todo en un espacio reducido. Es Todos una suerte como proyectos macros que yo estuve viendo los macro. metros de construcción y, Sí, sí. y son una cosa increíble. Sí, el promedio de metros de desarrollo entre 65, creo, 65.000 a 480.000 metros cuadrados de construcción cada uno. Bueno, eso fue, digamos, eso es como una vuelta a la página de la arquitectura, feliz, increíblemente intensa, como todo. Y MG2 OMA, me salto para aprovechar el tiempo, es un poquito de las dos cosas, ¿no? Y te digo por qué. Cuando la oferta real viene de esta empresa de Seattle, la MG2, de traslado, se acabó el trabajo en Nueva York, ¿qué vamos a hacer? Vino el 2008, la secuela financiera, y aparece muchísimo trabajo en Chile, y dice, bueno, vámonos, nos fuimos a Chile. Eh, Pero por qué tanto cambio en años? O sea, Muy buena nunca he pregunta. decidido una La- el- estabilidad. el- En eso. Bueno, fíjate dónde estoy ahora. Tiene que ver con hay 2 factores. Uno, el factor, yo diría, los últimos 3 decisiones tienen que ver más con familia. Y las anteriores es cómo lograr un lugar donde me sienta reflejado
de lo que se construye, lo que se hace, la dinámica es un poquito más balanceada. Entonces Santiago Calatrava fue un bootcamp, un entrenamiento de gimnasio absoluto de 17, 18 horas de trabajo para lograr un cometido fantástico. Éramos muy pocos con mucho trabajo. Y luego aparece esta oferta de China, que se acaba el trabajo con Santiago, y aparece esta oferta de China que tiene más la posibilidad de construir un camino propio, ¿no? Ahí está en esta unión en 4 proyectos de una oficina que es absolutamente comercial, con una oficina que busca y explora el diseño urbano a través de clientes comunes. Suning, que es una marca gigantesca china, Suning, comercial, que es el cliente de MG2, y el master plan lo hace OMA y OMA. Entonces ahí me siento más reflejado porque todo lo anterior, la amalgama anterior de gran escala, territorio, uso del suelo, densidad, empieza desde cero a hacer, ok, este es el encargo, hágalo. ¿Bajo qué premisas? Bueno, hay que dar una respuesta urbana, hay que dar una respuesta de arquitectura y hay que hacerlo en tiempo récord. Entonces las decisiones empiezan como a administrarse solas. Existe la necesidad de generar un método de trabajo absoluto en todas estas oportunidades. Lo que ha hecho como ejercicio de arquitecto es entender en dónde se ponen los acentos del tiempo y qué es lo que el cliente o la ciudad, en algunos casos empieza a ser lo mismo, demanda. Y no siempre lo que se está buscando es lo que resulta. Te hago el caso de la marina esta que te decía en Shanghai. El cliente quería las torres, pero detectamos que había la posibilidad de hacer que la ciudad y el agua se encontraran. Entonces creamos un espacio de permanencia y las torres tenían una razón de ser. Creo que pasaron 17 proyectos por esta unión MG2OMA. Uno se construyó, gigantesco, que es una segunda ciudad en China que se llama Hangzhou, 22 millones de habitantes, y ahí participa, el master plan lo ganamos en un concurso, y ahí participan 2 torres, las hace Foster, Benoy, que es una empresa gigantesca de comercial, y nosotros hacemos 4 torres de apartamentos de servicio, residencias, un hotel y una oficina. Vuelve el mismo caso, en esos momentos de altísima densidad, son torres muy altas, 230 metros promedio, es la relación con los pisos bajos, es la relación con la calle, lo que hace que esas torres empiecen a tener, digamos, alguna suerte de dinámica y razón de ser. Sí, el horizonte es muy plano y marca una relación distante con la nueva ciudad de Hangzhou, esta ciudad que está al oeste. Pero eso no basta para construir un lugar. Eso no basta, digamos, la formalidad. Entonces son unas torres, unos paralelepípedos que aterrizan de una manera con un rigor absoluto, que se contraponen a una mancha muy orgánica que va adentrándose a la estación de metro, que va agrupándose o dando la recepción a un parque que está cerca, que hay un canal de agua, que más o menos hay un diálogo con esa escala de percepción que tiene 4, yo digo que son los niveles bajos, pero son 4 niveles de altura, son 20 metros versus los 200. Entonces, es donde se hace la escena urbana es lo más importante. Y bueno, luego despegan estas torres y muy probablemente aprendí un poco de Stephen Hall con el Subporosity en Chengdu. ¿Qué sucede en los pisos altos también? Te cuestionas si existe la posibilidad de congregar todas estas dinámicas desde arriba, ¿no? Entonces se construyeron algunos suertes como de sky lobbies, o un poco para generar otro elemento de relación con la ciudad desde lo alto, no solo desde la calle, sino desde lo alto. Satisfactoriamente se construye. Otro de esos imposibles que pasó de un master plan, de un lápiz a metal y concreto altísimo. Y luego de esa oportunidad sucede la última, que es el último capítulo de China, y me voy a acelerar un poco, que es una empresa británica, que es BDP, donde se construyen, se ganan 3 concursos muy importantes. Uno es el concurso de la biblioteca de Nanjing, un territorio al oeste de la ciudad de Nanjing. Nanjing está entre Shanghai y Beijing, otros 18 millones de habitantes, y esa biblioteca se redefinió con el programa como un cultural hub, un espacio de cultura. Entonces, el programa de almacenar libros era probablemente al mínimo,
y un lugar para niños, un lugar para ancianos, un lugar para encuentros, un poco aprendiendo de la biblioteca de Seattle, que es una plaza cubierta en el buen sentido. La gente lee el periódico, la gente se encuentra, hay un tema de mediateca, cómo acumulamos conocimiento, dónde empieza el programa a realmente tener una repercusión en la fisicalidad de la arquitectura. Esa es una lección aprendida y se aplicó directamente en esta biblioteca de 65.000 metros cuadrados, que además tiene una televisora que funciona, digamos, todos los espacios de la planta baja y subterráneos, hay una galería de arte, hay 7 salas de cine, pero de cine para promover la producción de cine local. ¿Dónde se alberga y dónde se celebra la vida cultural de esa nueva parte de la ciudad? Que es este ciclo que te hablo de los servicios en China, donde la gente celebra la definición de ocio, que no es solo un parque, ¿no? Y la creatividad se promueve. Luego se construye ese otro, al frente del río en Shanghai, 5 torres de oficinas, de las cuales hoy día está construida una entera, y faltan 4 que están bajo construcción, y nuevamente el ejercicio, si no era al borde del agua, es celebrar el verde, ¿no? Cuánto camina una gente cuando trabaja. Realmente son los espacios de trabajo, oficina tras oficina, o sea, digamos, podemos repetir esto tantas veces. ¿Cómo funciona la oficina de hoy día? ¿Será que nos encontramos más o hacemos más cubículos? ¿Será que es el espacio abierto o será que es el espacio de encuentro? ¿Cuál es la planta realmente de esas multifunciones que pueden suceder dentro de una torre? Entonces, el ejercicio fue llevar esas múltiples posibilidades de encuentro y promoción del trabajo a la fisicalidad, a la arquitectura y al espacio urbano. Entonces, la parte baja lo llamamos Parkland, que es un parque donde se hacen proyecciones, donde la gente se encuentra, se puede rentar para digamos, cualquier motivo, y tiene una parte comercial muy, muy corta, y eso despega en unas torres que tienen dobles o triples alturas, que están muy cercanas al río, y aprendiendo de la posibilidad y la flexibilidad del uso de la arquitectura. Entonces, digamos, ¿cuánto mira la arquitectura hacia el hecho urbano o viceversa, ¿no? Esas torres tienen una razón de ser, tienen un nuevo distrito de Pudong, y van a tener una cierta como relación iconográfica un poco, hay que relacionar aparte, pero eso no es lo importante. Lo más importante es cómo el tejido de la ciudad y ese terreno que antes era un muro se diluye y empiezan a tener constante diálogo. Son ejercicios muy duros porque los clientes no están dispuestos a ello. Son ejercicios muy duros porque tienes que realmente entender los códigos que permiten, los códigos urbanos que permiten aquello, y desdoblarlo, ¿no? Si hay el 25% de área verde, bueno, porque eso significa que podemos redimensionarlo. Podemos dar el 50% y tenemos una ganancia. Los temas de seguridad y las distintas capas, bueno, pero ¿será que hay un tema de altura? ¿Será que el parque es elevado? Digamos, hay unos artificios que permiten siempre prevalecer, promover y resguardar el diálogo más que sea un muro y en otras latitudes. China se acaba porque, y ahí me resumo a donde estoy hoy, bueno, en camino viene mi primer hijo, y China tiene unos altísimos problemas que no son solo de la urbanidad, que es su herencia postindustrial muy aguda, una contaminación del aire insólita y del agua con metales pesados y tal. Y dije, bueno, decidimos no estar, se hace una oportunidad increíble en esta escuela mágica que está al norte de Suecia, una invitación que me hace Ana María Marín, pero sobre todo Carla Colebeco, que es profesora ahí. Ahí aparece una suerte como de magia, una reconstrucción a la distancia de la FAO redimensionada. Aparece Alejandro Hayek y tantas otras. Y dije, ¿sabes qué? Este es el momento, probablemente. Tengo mucho tiempo que no estoy dando clases, aplico, me aceptan y me convierto 100% en profesor. Entonces aparece Suecia, de China nos largamos a Suecia, al norte, en la oscuridad plena para invierno, y aparecemos en esta escuela que es bellísima, que tiene un compromiso altísimo con la docencia, pero es absolutamente otra vocación, en el sentido, aquí se repiensan los hechos principales, básicos y fundamentales de la arquitectura, como la docencia. La densidad, digamos, hay unos problemas que
que tiene que ver más con su región, ¿no? El mínimo construido, la presencia de la naturaleza. Y por supuesto, claro, sigue siendo una escuela, hay que mirar temas de la urbanidad, pero no son tan patentes, tan a la mano, no rugen con tanta fuerza como en ciudades de 27 millones de habitantes, 28 millones de habitantes. Esta ciudad al norte de Suecia tiene 120.000. Digamos, hay un cambio galáctico. Ahí pasamos 2 años y el aterrizo en Roma, se hace una oferta, todas estas experiencias empiezan a tejerse, inesperado se hace una oferta para asumir el segundo calibre, digamos, está Massimiliano Doriana, de la conducción de la oficina, que es una oficina casi boutique, pero con proyectos muy grandes, en la oficina de Fuxas, ¿no? Hay un capítulo que me gusta. Sí. ¿Esta oficina cuál es? Fuxas, Massimiliano Fuxas, Fux. sí, en Roma, sí. En el 2015, antes que todo esto sucediera, con un gran amigo que conozco en China, fantástico urbanista, de conversaciones de pasillo, pero realmente en ascensores. Yo miraba su trabajo, él miraba el mío y nos hacíamos correcciones unos al otro. Sucede una química muy grande y ahí se consolida eso que es el espacio entre la arquitectura y la ciudad, que empieza a ser uno solo. Él es urbanista, yo arquitecto, y decidimos fundar, en el 2015 nos fuimos a Hong Kong y registramos una compañía que se llama Urbanita, ¿no? Ese nombre se lo puso él, Felipe Guzmán, colombiano, entrenado en Londres, y coincidimos mágicamente en China. Algunos proyectos hicimos de manera independiente. Felipe toma el liderazgo de Urbanita mientras yo me ausento de la práctica en Suecia. Sigue practicando. Hicimos varias cosas. Piso Bogotá por primera vez con esa empresa en paralelo. Lleva el Lagos de Tunjuelo, que es la reurbanización luego de 50 años de comodato de la empresa de cemento, y cómo convertir áreas públicas en áreas de parques urbanos para la vivienda de interés social. Si bien el núcleo de la vivienda de interés social no podía ser tocado, pero qué mejor cosa que poder darle inversión al espacio público. Entonces se balancea la carga y la calidad de vida de ese cinturón de vivienda, y se promueven hechos de cultura alrededor de los futuros lagos, etc. Y hay otros 2 ejercicios privados. Peñalosa le da el visto bueno y lo aprueban y están en la fase 1, no sé qué estará eso en este momento. Y otros ejercicios privados en el casco de Bogotá. Digamos, ese ejercicio va por ahí. Felipe lo sigue llevando, mientras yo acepto venirme a Fuxa, y hacemos una suerte como non-stop mientras yo trabajo. Hay una suerte de coordinación. Fuxas es una oficina, eso es un paréntesis, te los cuento, porque es el reflejo más fidedigno de esta relación de la profesión que he podido llevar desde la arquitectura hacia la ciudad, y hoy día absolutamente revertida desde la ciudad hacia la arquitectura, ¿no? Han pasado 23 años desde la primera vez que me aboqué profesionalmente, y acepto Fuxas porque tiene unas necesidades no de arquitectura. El que diseña es Massimiliano y Doriana, sino de construir una plataforma de trabajo. Sebastián, pasamos de la oficina boutique a nuestra oficina venezolana, que hace todo lo que puede hacer y son fantásticos, muchísimo talento, a las oficinas corporativas estas americanas, a la oficina del gran estrella, y ahora la plataforma de trabajo que ha sido, hay que romper muchísimos paradigmas del arquitecto estrella y convertirlo en una cosa un poquito más horizontal y más multidisciplinaria. He cambiado mi trayectoria en el diálogo en este caso, porque es la estructura tras bambalinas que sucede dentro de la oficina. Hemos tenido encargos desde Arabia Saudita, Dubái. Dubái es un caso, son 1.2 millones de metros cuadrados de construcción. Arabia Saudita, unas cosas más confidenciales que tienen que ver con el gobierno de la capital. Así en Rusia, en Gelendzhik, en San Petersburgo, y en China también, en Shenzhen, y en Nueva York. Digamos, esa galaxia paralela, digamos, de trabajar desde casa o trabajar desde la computadora, bueno, un hábito, ya está implementado, ¿no?
Ahí lo que necesita es absoluta coordinación de los tiempos, por ejemplo, y absoluto establecer cuáles son las premisas de que esos diseños aterricen fidedignamente en lo que el cliente necesita o la ciudad, digamos. Entonces se generan dos polos muy grandes de trabajo, que Ahora, es el ¿cómo se encargo, trabaja, sí, cómo se dime. trabaja un proyecto desde Roma? Un proyecto que puede estar en la otra parte del mundo. ¿Tiene que estarse movilizando siempre o...? Sí, antes de COVID, fui el último avión que aterrizó de Italia a Arabia Saudita y el último avión que aterrizó de Arabia Saudita a Fiumicino, a Roma. Éramos tres en el aeropuerto, el 5 de marzo. Digamos, muchísimo tiempo en el aire, muchísimo tiempo Yo no creo que suceda una arquitectura al remoto. Yo no, y ahí me declaro probablemente un poco más rebelde. Ciertamente el ejercicio se puede hacer y la producción, pero hay que ir al lugar, hay que conocer al cliente, hay que establecer una relación directa, hay que escuchar, saber escuchar muy bien. Hay que saber escuchar también las ciudades, qué se necesitan. La suerte de globalización de las metrópolis americanas en el mundo me da un poco de pánico, ¿no? O sea, cuando aterricé en Riyadh por primera vez pensé que estaba en Atlanta y decía, pero ¿cómo es posible que esto sea así? Es un poco pernicioso ese deseo de la urbanización el futuro que tiene que ver con el futuro más de la ciudad americana, de lo cual no tengo nada en contra, pero replicarlo en eso en otras latitudes me parece un vicio, me parece por ahí pasó China, por ahí pasó Rusia y por ahí está pasando, bueno, Dubái un poco y Arabia Saudita. Entonces, ¿cómo conversar con el cliente que la ciudad tiene otras vocaciones, el clima tiene otras necesidades, culturalmente hay otros elementos que rescatar, y no por una suerte de nostalgia artificial, sino que hay cosas que no funcionan realmente. Les hago un caso, dos ciudades en chinas, muy rápido. Shanghai, la gente está dispuesta a caminar diariamente 3 kilómetros horizontal. Chongqing, una ciudad probablemente poco conocida, pero tiene 32 millones de habitantes, el doble de rascacielos que New York. Es muy vertical, la gente está dispuesta a subir 4 niveles. Es idiosincrasia. Entonces, ¿cómo una ciudad vertical versus una ciudad horizontal tienen la misma posibilidad de implementar elementos? No. Riyadh, que es la capital de Arabia Saudita, a 50 grados bajo la sombra, en el peor de los veranos, pues la gente no está dispuesta a caminar. Pero hay unos circuitos de sombra, hay unas cosas que se llaman los wadi, que son estas suertes como de canales, donde el agua está muy superficial y estos oasis a los cuales uno no está, piensa que es un hecho de sequía. Arabia Saudita es el país de los 18 países del mundo que no tiene ríos, sino tiene ríos subterráneos. Entonces, la creación de canales de viento y refrescar un poco las condiciones de humedad para que sean afables, es una ciudad que debería tener mucho más que aprender de Montreal, porque es subterránea, que una ciudad de superficie y rascacielos, fíjate. Entonces, mucho de lo que estamos haciendo ahí tiene que ver con rescatar esos elementos de idiosincrasia urbana para promoverlos de nuevo y para construir algo que pueda permanecer en el tiempo sin ser artificial. Ahí es donde uso la palabra decodificar elementos, es muy importante, saber analizar, saber entender cómo existe la ciudad y cuáles son sus necesidades futuras. Va a crecer Riyadh, es una ciudad en anillo, se pueden romper los anillos para definir elementos, distritos, zonas, la especialización del uso del suelo. Es el uso mixto, una posibilidad en Riyadh, en Nueva Delhi, etcétera, etcétera. Te resumo esto. Uno de los encargos, no puedo decir mucho, tiene alto nivel de confidencialidad, pero es el tamaño de Brasilia, tiene 13 kilómetros de largo. ¡Wow! Entonces, ¿cómo entra la arquitectura en ese caso? ¿Cómo entra la urbanidad? Muy probablemente desde su propia escala, de definir esos anillos, de cómo puede a un macro, un framework que llaman, desplazamientos. ¿Cuál es la movilidad? ¿Dónde se generan subnodos? ¿Cuál es la posibilidad de que esta grilla urbana, más que la grilla física, se pueda construir para hacer parámetros y poder tener, cómo comerse todo ese pedazote en pedacitos más pequeños, por ejemplo, para decirlo en un criollo absoluto? Bueno, ese fucsia no es lo mismo, es lo que te decía, que yo no soy un abocado a
a la globalización de la producción, sino muy bien hay que ir al lugar. Una de las grandes tareas es conocer, una de las grandes tareas es saber escuchar. Mientras más vas conociendo, más acumulación de información, y hay una tarea absoluta antes de trazar una raya de saber cuáles son esos parámetros que van a definir el proyecto. Son parámetros a veces son muy sencillos. Te nombré uno del agua, te nombré uno de la sombra, te nombré uno de la comunicación peatonal, te nombré uno de la identificación. Hay ciudades que son absolutamente anónimas, que no tienen norte, que no tienen correlación. Caracas es muy fácil porque tiene, bueno, su Ávila al frente, Nueva York tiene algunas relaciones como los picos de las torres, y hay otras tantas, la topografía. ¿Qué pasa cuando hay una explanada absoluta sin rostro, sin dimensión de las latitudes o de la correlación de los espacios a gran escala? ¿Habrá que hacer uno o no? Digamos, esos son los desafíos. Por eso te decía el cambio de escala. Pasamos del espacio común, ahora sí lo voy a decir con un poquito más de propiedad, que es el espacio que nos congrega, el commons, el espacio público, que es el espacio donde se celebra la urbanidad, y los espacios abiertos, los espacios verdes y los espacios de ocio. Esa es una suerte como de capas que deberían entrelazarse a los flujos. Y me callo la boca porque he Que hablado mucho. una- un paréntesis aquí. Sí, Eh, Vamos por el minuto 57, entonces la entrevista está súper interesante y iba a perdóname. proponer para dar una segunda parte aquí mismo. O sea, termina esta transmisión, comienzo otra y continuamos hablando para que haya tiempo de que si alguien tiene alguna pregunta o Perfecto. eh, Ujú. entonces, ¿le parece si finalizo esta transmisión y comienzo otra Sí, perfecto. de la misma forma para tener un espacio más cómodo para finalizar? Y las preguntas, bueno, las pueden hacer en esta otra transmisión que voy a hacer. No me demoro y ya. ¿Ok? Buenísimo, buenísimo. Bueno.